Muy buenas. En esta lección vamos a entintar nuestros personajes y vamos a dejar toda la ilustración con la tinta final antes de aplicar el color. Lo primero que vamos a hacer es bajar la opacidad de la capa donde tenemos el boceto y después crearemos una nueva capa en la cual vamos a aplicar el entintado. El pincel que vamos a utilizar para entintar es el mismo que vamos a usar para el boceto. En este caso, por supuesto, tú puedes elegir el pincel que quieras y el que mejor se adapte a tu trazo o a tu estilo de boceto y de dibujo. Este pincel vas a tenerlo disponible dentro de los archivos adjuntos de este curso. Bien, a la hora de comenzar a entintar, yo lo primero que hago es repasar toda la línea externa de nuestra ilustración. Esto es una forma diferente de entintar. Hay muchos tipos de formas de entintar. Luego te explicaré cómo van, pero primero voy a explicarte la que yo hago. Consiste en realizar una especie de recorte o de borde exterior más grueso que los internos, así generando una ilusión como si fuera una pegatina. Hay varias formas de aplicar el distinto grosor a la hora de hacer un entintado. Por ejemplo, una de las formas es utilizar los trazos más gruesos en los salientes y en las zonas que se meten hacia adentro, hacerlas más finas. Otra manera de entintar es que las formas que sean generales sean más gruesas que las otras. Yo eso es lo que voy a hacer. También hay otros artistas que aplican un trazo más grueso en las zonas de sombra que en las de luz. Esto ya depende de tu gusto. Prueba a entintar de varias formas posibles y de esta manera experimentarás cuál es el estilo que mejor se adapta a tu forma de dibujar. Lo que puedes hacer es, cogiendo un boceto que tengas pequeñito dentro de tus dibujos, entintarlo de 3 o 4 formas diferentes y darte cuenta de cuál es la forma de entintar que más te gusta. Busca referencias de otros artistas que a ti te inspiren para poder hacer este trabajo. Bien, una vez tengamos todo el borde externo entintado, lo que voy a hacer es empezar a entintar las partes de dentro. Lo que voy a hacer es bajar un poquito el tamaño del pincel que estamos utilizando y empezar a modelar todas las partes de dentro, empezando por los bloques más generales y después yendo a los detalles. Los bloques más generales voy a realizarlos más gruesos que los detalles internos. Por ejemplo, cuanto más pequeño sea el detalle que voy a realizar, como por ejemplo una arruga o una línea de contorno facial o este tipo de cosas, voy a utilizar el pincel mucho más finito. Otra cosa que podemos tener en cuenta y debemos tener en cuenta a la hora de entintar es que estamos aplicando a veces texturas. Es decir, hay veces que estamos dibujando pelo, otras veces lana, otras veces cuero, etc. Todos estos elementos tienen trazos distintos. Para saber cómo aplicar la textura a cada uno de estos trazos, podrías o bien inspirarte en otros artistas y ver cómo han solucionado este tema, o probar tú mismo. Observa la realidad y mira qué formas son más suaves o tienen líneas más finas y qué formas parecen ser más gruesas. Todo esto te puede ayudar. Los trazos curvos y los trazos rectos también pueden ayudarte en este aspecto. A la hora de entintar, puedes tener en cuenta también el estilo que vayas a utilizar. Por ejemplo, si vas a utilizar un estilo más simple con menos líneas, pero que coincidan todas y al final lleguen a una conclusión concreta de tu dibujo, o que sin embargo vayas a añadir más detalles. En mi caso, voy a utilizar un estilo que dentro de que es cartoon y está más o menos simplificado anatómicamente, tiene bastantes detalles. Hay muchos volúmenes y muchas formas que se superponen unas a otras y por ello tengo que ir teniendo en cuenta cuáles son los volúmenes de cada cosa. He avanzado bastante la ilustración para que no te aburras viendo el proceso. Realmente el proceso de entintado es el mismo siempre. Una vez que tienes un dibujo de base, lo único que tienes que hacer es entintar con cuidado y con cariño cada una de esas líneas.
Si vieras que hay alguna forma que tienes que corregir, evidentemente puedes hacerlo o bien desde la tinta o bien volviendo a la parte de boceto, redibujando y luego entintando encima. Eso ya depende de la soltura que tengas tú con el pincel. Como consejo, si quisieras hacer el entintado de forma tradicional, es decir, con un bolígrafo, un Rotring o un pincel con tinta, te recomiendo que utilices una mesa de luz. Aparte de una mesa de luz, también podrías realizar el dibujo en un lápiz azul o rojo, después entintar encima con el negro y escanearlo. Después del escaneado, en Photoshop podrías eliminar toda la parte de rojo o azul directamente y quedarte con el entintado. Hay varios recursos que puedes usar para poder hacer el entintado. Estupendo. Una vez que hemos terminado nuestra tinta del dibujo, en la próxima lección vamos a aplicar el color. El color lo vamos a realizar de forma plana y con sombras sencillas. Espero que esta lección te haya servido y sobre todo que hayas aprendido. Nos vemos en el siguiente vídeo.